Where are all the great leaders? The ones who steer the ship, who rally the crowd, who build the team, who ignite that spark of greatness. The harsh reality is we're facing a crisis. It's not that we can't find great leaders. It's that we've stopped looking for them. Developing leadership is seen as a nice to have, a cherry on top, a vitamin. Great leadership doesn't come from social clout, and we can't simply AI our way to greatness. It's not a vitamin, it's a painkiller. Because leadership determines the vision, the community, the culture, the discovery, the impact. So, if we want to find the next generation of grounded, courageous human leaders, we need to shift our mindset. You see, the greatest leaders emerge when you inspire, empower, trust in people. Because from classroom to boardroom, there's a great leader in everyone. And if you need help finding a key, well, we've got one. So we ask again. Muy buenos días, bienvenidos a todos los aquí presentes, se sigue sumando gente, bienvenidos todos desde Franklin Covey, Argentina, Paraguay y Bolivia. Estamos aquí nuevamente en este espacio que nos gusta tanto disfrutar cada mes y medio, 2 meses, según cómo van cayendo nuestros días y horarios posibles. Y hoy traemos un tema, a mí me encanta este tema, junto a Gustavo. ¿Por qué? Porque es uno de esos temas que todos los que lideramos, sea un equipo, sea a distintas organizaciones, nos aparece permanentemente en las conversaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien es muy fácil que podamos entendernos, pero a veces necesitamos como líderes mantener esas conversaciones que llamamos difíciles. Y difíciles porque muchas veces las evitamos o no sabemos muy bien cómo llevarlas adelante. Y de eso se trata esta sesión de hoy. Cómo trabajar en un feedback, cómo resolver conflictos, cómo trabajar cuando tenemos una conversación difícil sobre desempeño o cómo tomar decisiones difíciles. Y esto hace de nuestra competencia como líderes. Y para esto, Gustavo es uno de nuestros especialistas en este tema. Les cuento un poquitito para quienes no lo conocen, que él es uno de nuestros consultores senior de Franklin Covey Conosur y es un facilitador y coach de ejecución estratégica y procesos de liderazgo. Está especializado en gestión de cambios organizacionales e individuales, en liderazgo de proyectos operativos focalizados en mejora de procesos y manejo de información con impacto en productividad y reducción de costos. También es un reconocido disertante y capacitador local e internacional de liderazgo y ejecución de planes estratégicos. Como coach ejecutivo, asistió a numerosos líderes y sus equipos en diversas industrias, ha impartido conferencias, seminarios, cursos, programas educativos y de entrenamiento en empresas, instituciones educativas, asociaciones profesionales y de ejecutivos, tanto en Argentina como en países de Latinoamérica. Así que esperamos que este contenido les sea de gran valor a todos ustedes y los dejo en manos de Gustavo. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias por ser parte de nuestro webinar de hoy. Bueno, hola Mafer, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Este es un tema que la verdad que me encanta y la realidad que me ha llevado a trabajar en muchos procesos, sobre todo en empresas familiares.
donde aparecen en gran medida todo este tipo de conversaciones difíciles, ¿no? Por ponerles un título y no empezar a poner de personas tóxicas, complicadas, ¿no? Y empezar a poner rótulos que a lo mejor nos llevan a otro lado. La, la idea es que durante esta hora que tenemos hablemos un poco de conversaciones difíciles. Eh, Tengo una buena y una mala noticia. Les voy a empezar por la buena noticia. La buena noticia es que si ustedes aplican los tips que yo les voy a dar hoy, sus conversaciones difíciles se pueden convertir en efectivas. La mala noticia es que después de este webinar no van a poder decir que no saben. Ya va a depender de ustedes si eligen usar los tips para hacer sus conversaciones efectivas o quieren seguir eligiendo tener razón por encima del beneficio mutuo. Pero eso depende de cada uno de ustedes y no de mí. Así que yo voy a hacer mi parte y como parte voy a compartir con ustedes una presentación. Dame un segundo, que ya la comparto. Eh, Ahí estoy, un segundito, ahí estamos. Perfecto. No, quería ver si tenía abierta la presentación antes de compartir, así no. Ahí estamos. Ok, los asistentes pueden usar micrófono, ¿sabes? ¿O no? ¿Estás ahí Creo que muteado? solo en el chat. Ok, buenísimo. Entonces, solo el chat. La pregunta que quiero hacerles es, y utilicen el chat, es, eh, ¿qué conversaciones difíciles tenemos en la empresa? Esa es la primera pregunta. Conversaciones difíciles, ¿ustedes consideran que hay en sus equipos de trabajo, en sus empresas, en su rol de líderes, jefes o como quieran llamarse? ¿Cuáles son esas conversaciones difíciles que aparecen en las empresas? Vamos, utilicen el chat y las voy leyendo. ¿Mm? Ujú. Problemas de actitud frente al trabajo y la empresa. Muy bien. Desarrollo profesional, reconocimientos, beneficios. Lo más frecuente últimamente es sobre el rendimiento. Bien. A ver si hay alguna otra más. Ujú. Eso sí, pongan media una porque si no, no las puedo leer, ¿eh? Pero que la otra persona quiera tener razón. Bueno, muy bien, perfecto. Fíjense una cosa, ¿no? Vamos a tomar, por lo menos, se evitan conversaciones para no generar roces. Muy bien, eso es lo que hacemos, pero ¿qué conversaciones evitamos para no generar roces? ¿Ok? Eso es lo que muchas veces hacemos, evitemos. Necesitamos reestructurar un sector y no fue tomado de buena manera por algunas personas. Ok, perfecto, buenísimo. Fíjense una cosa, ¿no? Diferencias en criterios para resolver problemas, cómo ponerse de acuerdo en el equipo, comunicar puntos de mejoras en actividades dentro de la empresa y actitud cuando éstas se ejecutan. Muy bien, excelente. Ahí tenemos un marco, ¿ok? ¿Por qué son difíciles? ¿Por qué las llamamos conversaciones difíciles? ¿No? Porque si tenemos que comunicar un punto de mejora, si tenemos diferencia de criterios en resolver problemas, si necesitamos reestructurar un sector, ¿qué es lo que hace que sean difíciles? Bien, conflicto por incompatibilidad de caracteres, porque suelen ser temas sensibles o delicados, por la negación al cambio, ¿m? Porque hay conflictos de intereses emocionales. Miren qué interesante. Bueno, muy bien, vamos a avanzar. Perfecto, me encanta. En general las conversaciones son difíciles justamente por eso, porque hay algo que la convierte en difícil y ese algo que tiene que ver con la dificultad es que en principio hay, vamos a llamarlo como un desacuerdo, digamos, hay miradas distintas, ¿no? Hay interpretaciones distintas, hay posturas distintas, hay intereses distintos.
Entonces, la primera parte de una conversación difícil podríamos decir que tiene que ver con eso. Tenemos miradas distintas, tenemos impresiones distintas, tenemos intereses personales distintas, tenemos intereses emocionales distintos. ¿Mm? Uy, esto moví el... No quiero espolear nada. Bien, ahora hay una segunda parte que es clave en la conversación difícil y que también las convierte en difíciles. En las conversaciones difíciles hay alteración de emociones. Entonces, no solo está la diferencia de criterio, parecer, interés personal, sino que también hay emociones alteradas. ¿Mm? Las emociones se alteran. Entonces, lo que yo voy a hacer es, para transcurrir este tránsito de una hora que tenemos, es usar esta fórmula que capaz que la conocen. Si lo siguen a Víctor Coopers, que es un disertante español este, muy reconocido, tiene muchos videos, él utiliza esta fórmula. Y esa fórmula dice lo siguiente: la C son los conocimientos, la H es la habilidad y la A es la actitud. Ahora, fíjense una característica de esa fórmula, ¿no? Es que mientras la C y la H suman, el conocimiento y la habilidad se potencian, la actitud multiplica. Eso quiere decir que si la actitud es nula, el conocimiento y la habilidad no sirven de nada. Entonces vamos a ir por ese camino. ¿Qué es lo que necesito conocer para resolver una conversación difícil? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que tener para poder resolver una conversación difícil? Y por sobre todas las cosas, es cuál es la actitud que tengo que tomar cuando voy a enfrentar una conversación difícil. Este es el mapa que yo les quiero recorrer con ustedes para al final darle algunos tips que se los voy a ir dando en el medio del webinar, pero al final les voy a dar otros tips. ¿Cuál es el conocimiento a adquirir? Bueno, lo que vamos a hacer es un ejercicio que posiblemente lo hayan hecho muchas veces, pero lo vamos a hacer de nuevo. Yo voy a poner 3 imágenes y quiero que me digan qué es lo que ven. La voy a pasar rápido al principio, después voy a volver sobre esas imágenes y en el chat me van poniendo lo que ven. ¿Ok? Yo voy a dejar la imagen apenas 3 segundos por imagen. ¿Ok? ¿Estamos listos? Bueno, va la primera imagen. Va la segunda. A la tercera. Excelente. Muy bien. ¿Qué es lo que vieron acá? Utilicen el chat. ¿Qué vieron acá? Una chica de espaldas, pone Cecilia. ¿Quién más ve la chica de espaldas? ¿Quién ve otra cosa en esta imagen? ¿Quién no ve nada? A lo mejor hay alguien que no ve nada, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Veo lo mismo. Muy bien. Franco dice que ve la chica de espaldas. Una niña, una chica de espaldas, no ve otra cosa. Y aparece Verónica diciendo que ve una anciana, ¿no? Ahora, cuando Romina insiste que ve una anciana, ¿qué le pasa a Cristina, a Gabriel y a Franco, que ven otra cosa? ¿Pueden ver la anciana? La anciana está aquí, miren, yo voy a correr. ¿Se ve el mouse? ¿Ven mi flecha del mouse? Muy bien, acá está la niña. Esa es su nariz, esta es su pera, este es su cabello y esto es un pañuelo que tiene en la cabeza. Pero también está la anciana. Aquí está la anciana, miren, esta es su barbilla, su pera, esta sería la boca, esta sería su nariz, este sería su ojo. Y este parecería ser como que aparece la oreja, pero bueno. Entonces, hay una chica y una anciana. Vamos a la segunda foto. ¿Qué ven acá? Hay dos figuras también. No la ve, dice Cecilia, o después te la paso. Un pato y un conejo, dice Romina. ¿Alguien ve el pato? Cristina ve el pato. ¿Alguien ve el conejo y no ve el pato? Pato, 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 pato y conejo, dice Leonel. Muy bien, este es el pico del pato, esta es la cabeza del pato, pero si nos vamos para este lado, acá tendríamos la boca del conejo, estas serían sus orejas. Hay un pato y un conejo. Excelente. Y vamos a la tercera. ¿Y acá qué ven? ¿Qué ven acá?
caballo y dos chicas, dice Gabriel. Lionel dice un caballo y un par de mujeres, caballo y cara de mujer, y ahora veo dos damas y un caballo. Muy bien, un burro y dos mujeres. Ok, perfecto, buenísimo. Acá están las dos mujeres, ¿no? Este es el brazo de una, este es el brazo de otra, acá tenemos la cara de una mujer, acá tenemos la cara del otro, y el cuerpo de las dos mujeres, una sostiene una pelota, pero esa pelota es el ojo de la cara del caballo. Esta podría ser toda la trompa del caballo, acá tiene su hocico y su boca. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que saber es que los seres humanos utilizamos una escalera de inferencias para traducir lo que vemos en acciones. Y esta escalera de inferencias es propia de cada uno de nosotros. Por eso algunos ven a la anciana, otros ven a la joven. Algunos ven el pato y al conejo, otros ven el pato, otros ven el conejo. Algunos ven a las mujeres, otros ven al caballo, otros ven a la mujer y al caballo. Y todo depende de cómo nosotros inferimos lo que vemos. Ahora, cuando vemos las imágenes no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos en este momento de distensión, tranquilo, observamos, miramos, escuchamos y entendemos por qué el otro ve el caballo y yo no lo veo, por qué el otro ve la anciana y yo veo a la chica, lo entendemos. Ahora, cuando estamos en una conversación difícil, ¿cuánto nos cuesta detenernos a aplicar esto en la conversación difícil y entender que el otro ve el mundo como es, así como yo veo el mundo como es? A mí me gusta usar este ejemplo. Supongamos que nosotros estamos hoy virtualmente, así frente a frente, ¿no? Si estuviésemos frente a frente, lo que yo veo detrás de ustedes no lo pueden ver. Y lo que ustedes ven detrás mío, yo no lo puedo ver. Si yo no entiendo que ustedes ven detrás mío lo que yo no puedo ver y yo veo detrás de ustedes lo que ustedes no pueden ver, no hay conversación difícil posible. Porque yo voy a estar diciendo que lo único que se ve es lo que está detrás de ustedes y ustedes van a estar diciendo que lo único que se ve es lo que está detrás mío. Entonces, si no nos invitamos a bailar y a girarnos, no vamos a poder cambiar y entender lo que el otro ve. Entonces, el primer conocimiento que quiero que te lleves es este. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos, con lo cual la otra persona puede estar viendo cosas que yo no veo. ¿Mm? Primer conocimiento que quiero que te lleves. Vamos al segundo conocimiento que quiero que te lleves. Obviamente hablamos de desacuerdo, distintas opiniones, distintos pareceres, interés personal, ponele lo que quieras. En una conversación difícil, por lo general, hay un desacuerdo. Y como hay un desacuerdo, hay distintas miradas. ¿Ok? Ahora, lo que tengo que identificar es lo que son observaciones de lo que son opiniones. Si yo le dijera a ustedes, la columna que dice, la silla es blanca, el informe tiene 5 páginas y Marcos está en su casa, utilicen el chat y díganme, ¿esas son para ustedes observaciones u opiniones? Repito, la silla es blanca, el informe tiene 5 páginas, Marcos está en su casa. ¿Eso para ustedes es una observación o una opinión? Observación, dice Gabriel. Observación, Excelente, muy bien. ¿Por qué es una observación? Es una observación porque yo estoy describiendo algo. Y es una observación porque la descripción yo la puedo determinar si eso es verdad o es mentira, pero aunque sea verdad o es mentira, no porque sea verdad o sea mentira, no deja de ser una observación. En la observación lo que no aparece es la persona. Entonces, la observación es irrefutable. Cuando yo lo llevo a una conversación difícil, lo que es irrefutable en una conversación difícil es lo que nosotros observamos. Son los hechos. Los hechos son irrefutables. Nosotros decimos que la silla es blanca y salvo que tengamos un problema del daltonismo, tengamos algún problema con los colores,
o de vista, la silla es blanca. Si yo agarro el informe y cuento las páginas y veo que tiene 5, tiene 5. Si Marcos está en su casa y sabemos que está en su casa, Marcos está en su casa, no hay discusión sobre eso, no hay chance para discutir sobre eso. Ahora, ¿dónde aparecen las discusiones? Las discusiones aparecen en la otra columna, cuando aparece ¿qué? La opinión. Entonces, cuando yo digo que la silla es linda, cuando yo digo que el informe es escueto, cuando digo que Marcos es bueno, quien aparece detrás de eso es Gustavo con su opinión. Y a lo mejor para ustedes la silla es una porquería. Y el informe, en lugar de ser escueto, para ustedes es demasiado largo y está completo. Y a lo mejor que tiene mucha más relación con Marcos que yo, para ustedes Marcos es un hijo de mala madre y para mí es un buen tipo. Ahora, la mayoría de las conversaciones difíciles se vuelven difíciles porque lo que hacemos es discutir sobre opiniones. Entonces, el segundo conocimiento que quiero que te lleves para las conversaciones difíciles, no pierdas el tiempo discutiendo sobre opiniones. Aceptar que el otro puede estar viendo algo distinto. Entonces, si vos querés empezar a hacer que tus conversaciones se conviertan de difíciles en efectivas, empezá a pensar primero que el otro tiene una historia distinta a la que tenemos y que puede ser tan válida como la tuya. ¿Por qué? Porque ven el mundo distinto. Y la otra cosa es que si la persona tiene una opinión, no te pongas a discutir sobre la opinión de la otra persona. Y si vos tenés otra opinión, no discutas sobre las opiniones, porque las opiniones no llevan a ningún lado. ¿Mm? Hay enorme cantidad de ejemplos. La política es el clásico de los clásicos. Discutir sobre política y sobre opiniones, te puedes pasar el día discutiendo sobre eso. Entonces, esto es lo primero que tengo que desconocer. ¿Y por qué no sirve discutir? Y porque en una discusión lo que pasa es que siempre es que nosotros, por lo general, lo que sucede es que nosotros creemos que el otro es el problema. Y el otro cree que nosotros somos el problema. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene sentido en la historia de lo que se cuenta. Entonces, cuando uno se pone a discutir, lo que mata es la posibilidad de explorar lo que el otro está bien. Te lo repito de nuevo. Cuando vos te pones a discutir, lo que estás matando es la posibilidad de poder entender lo que el otro está bien. Y lo peor que podés hacer es argumentar sin comprender lo que el otro está bien. Entonces, discutir no tiene sentido. Discutir no tiene sentido. Ahora vos me decís, bueno, sí, Gustavo, pero ¿y cómo te bajás de ahí? Bueno, tranquilo, calma la ansiedad, ya te lo voy a decir. Acá, si todavía recién empezás. ¿Cuánto llevamos? Llevamos media hora. Ni media hora llevamos todo. Entonces, tranquilo, yo te voy a decir cómo salir de ahí. Pero lo primero que tenés que tener en claro es esto. El otro puede ver cosas que yo no veo. ¿Mm? El otro puede tener opiniones distintas a la mía. Y si yo me quedo ahí, nada se resuelve. Entonces, la conversación difícil en general pasa por estas tres cosas en primer paso. La primera cuestión es quién tiene razón, ¿no? A ver, ¿quién es el que tiene la verdad acá? La segunda es qué quiso decir o quién quiso decir, qué intención tiene el otro. Y por lo general, lo que nosotros pensamos en general es que la intención del otro, por lo que nos hace sentir, es jodernos la vida, ¿no? Es jodernos el cambio, es no adherirse al cambio, es no entender que necesitamos cambiar, es no entender que a lo mejor podemos hablar sobre el rendimiento sin necesidad de que nos tengamos que enojar, ¿no? Pero siempre que estamos poniendo el foco en lo que nosotros sentimos por lo que el otro hace, juzgamos la intención del otro en función de lo que sentimos. Y la realidad es que lo único que sabemos es lo que sentimos en función de lo que el otro hizo, nada más. Porque la intención del otro, en la medida en que yo no averigüe cuál es la intención que tiene, la estoy suponiendo. Y cuando yo estoy suponiendo y me voy con ese prejuicio, esa conversación no tiene destino feliz. Entonces guarda con los juicios y las intenciones, porque eso pasa en la primera parte, ¿no? Y la primera parte es quién tiene la culpa. Y tengo una mala noticia. Cuando hay un conflicto, por lo general, los dos tienen parte de culpa del conflicto. Alguien hace, ya sea por qué hace o por qué no hace,
generó ese conflicto. Entonces, si vos te encontrás en una conversación donde la disputa va entre quién tiene razón, quién es el culpable, o nos echamos culpa de por qué me querés joder la vida, salí de ahí maravilla. ¿Cómo salís de ahí? Entendiendo que el otro tiene otra mirada. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Explorar la mirada del otro. Sí, te tenés que poner primero en entender al otro. Gustavo, pero si entiendo al otro me muestro debilidad. No, error. Comprender al otro no implica estar de acuerdo. Te lo repito. Comprender al otro no implica estar de acuerdo. Entonces, yo puedo tener una conversación y tratar de entender lo que vos estás viendo. Y no quiere decir que estoy compartiendo lo que estás viendo. Entonces, si hay una discusión de quién tiene razón, ponete del lado de indagar. La segunda cosa que podés hacer ahí es compartir el impacto que tuvo en vos lo que el otro le hizo, ¿no? Y tratar de entender por qué hizo lo que hizo. Salí de las intenciones, salí de tu prejuicio de que por lo que vos sentiste el otro te está queriendo joder o está queriendo embromar. Salí de ahí. Y si estás en el medio de la conversación a ver quién tiene la culpa, tratar de entender cuál fue tu contribución para que esto que está pasando suceda. Yo te voy a dar un tip. ¿Qué es lo que pasa con el tema del cambio? ¿Por qué el ser humano se resiste al cambio? Y el ser humano se resiste al cambio porque el ser humano se resiste al cambio. ¿Y por qué? Porque tenemos un cerebro que ante la incertidumbre y ante el cambio es tic, tic, alerta, 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 peligro, 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 y lo primero que hacemos es defendernos. Ahora, ¿qué parte tengo yo en construir en el conflicto de que el otro no se resista al cambio? Y tal vez que no hice la comunicación como debería haber hecho. Tal vez no construí la confianza necesaria con las personas para poder plantearle un cambio y que se sientan seguras de que en el cambio no va a haber problemas o va a haber certezas o cómo transmitir cambio. Esa es mi parte de culpa, tal vez. Y eso es lo que tengo que revisar. ¿Transmití bien? ¿Comuniqué bien el cambio? ¿Cómo estoy comunicando el tema de evaluar un rendimiento? ¿Qué parte tengo yo que ver en este conflicto, en que alguien no se adhiere al cambio? Porque lo más fácil que hay es echar culpas. Ahora, de echar culpas y de buscar quién tiene razón, las conversaciones difíciles nunca, nunca se convierten en efectivas. Esto grábatelo. Por más que el otro sea el culpable, por más que vos tengas razón y por más que el otro te quiera joder la vida, la conversación difícil no se vuelve en efectiva. Entonces lo que tenés que hacer es destrabar esa parte de la comunicación, entendiendo la postura del otro, mostrándole lo que generó en vos el impacto del otro, averiguar por qué hizo lo que hizo y tratar de ver en qué vos contribuiste para que este conflicto exista y mostrarle al otro también en qué contribuyó, en qué contribuimos los dos para que este conflicto exista. Y bueno, Gustavo, pues eso es dificilísimo. Y sí, claro. Lo más fácil es querer tener razón. Lo más fácil es que echar la culpa a los demás. Sí, esa es la más fácil de todas. Ahora, lo que estoy seguro es que no vas a ser efectivo. De eso no tengo dudas. Entonces viene la segunda parte, que decíamos, porque es una conversación difícil y porque se alteran las emociones. Y bueno, y hay que hablar de las emociones. Sí, sabes que esto que vos hiciste a mí me generó enojo. Sí, me enojó. Pero lo tengo que poner en la mesa sin juicios. Si yo te digo a vos, me enojé porque vos sos un reverendo, ¿y qué es lo que hago? Que te defiendas. O si yo te digo, la verdad que con esto que vos hiciste a mí me generó enojo porque esperaba otra cosa, bueno, mira, fíjate cómo cambia la forma de que lo digo. Entonces los sentimientos hay que abordarlos, los míos y los de ellos. Si estoy en un tema de cambio y no hay aceptación del cambio, bueno, qué es lo que te hace sentir el cambio? ¿Qué es lo que te produce el cambio? Miedo, posiblemente, seguro hay miedo, es miedo. Hay que hablar de los sentimientos desde un lugar sin juicios ni atribuciones, solamente poniéndolos sobre la mesa. Y te voy a decir la última cosa que tenés que tener en cuenta. Ahí voy al chat, ¿eh? Las conversaciones se vuelven difíciles
y las emociones se alteran porque en algún momento de la conversación hay un ataque a la identidad. ¿Mm? En algún momento de la conversación yo puedo sentir que no sirvo por lo que el otro dijo, yo puedo sentir que no merezco ser querido por lo que el otro dijo, y eso me lleva a mi autoestima. Entonces, ¿qué pasa si en esta conversación que yo tengo que tener con alguien, alguien en algún momento dice algo que hiere mi identidad? Ahí se genera el desequilibrio. Las reacciones emocionales, por lo general, tienen que ver con situaciones donde el otro lo que está haciendo es diciéndome algo que a mí me duele, pero me duele mi identidad y me duele mi autoestima. Al final te voy a dar unos tips para esto, ¿ok? Pero quiero que tengas en cuenta en esto. Las conversaciones se traban porque buscar querer tener razón, por medir la intención del otro o por echarnos culpa. ¿Cómo salgo de ahí? Tratando de comprender la mirada del otro, mostrando lo que me hizo sentir lo que hizo, desde después te voy a decir cómo decirlo, y tratar de buscar la contribución. Poner los sentimientos sobre la mesa, pero además saber que en esa conversación se puede jugar mi identidad. Por eso es clave, cuando veamos al final, la preparación de la conversación difícil. ¿Mm? Ya voy a llegar ahí. Voy al chat porque creo, no sé, había un mensaje en el chat, quiero leerlo para no... Me llevó 4 charlas que se amigaran con el cambio. Costó mandarlo acá. Ah, bueno, muy bien, perfecto, lo lograste. Te llevó 4 charlas. Lo que deberías revisar es por qué te llevó 4 charlas. ¿Cómo encaraste la conversación? ¿Qué cosas dijiste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosas no tuviste en cuenta del otro? Indagar para mejorar. ¿Mm? Si lograste que se amigaran, buenísimo. Ahora trata de lograr que compren el cambio. Entonces, ¿se entiende? Ahí es donde aparece el aprendizaje. Eh, Ahora, eso es lo que vos tenés que saber. Ahora, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Qué habilidades tengo que... Y estas son habilidades de liderazgo, ¿eh? Porque acordate de esto. Tu liderazgo se juega en cada conversación difícil que vos no convertís en efectiva. Cada conversación difícil que no termina siendo efectiva, se está jugando tu liderazgo. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué habilidades tenés que desarrollar para la conversación difícil y para tu liderazgo? La primera habilidad es gestionar las emociones. La esencia de la conversación difícil es que hay emociones alteradas. Si vos no sos un buen gestionador de emociones, vas a ser reactivo. Y lo peor que puede hacer un líder, desde mi mirada, desde nuestra mirada, es que seas reactivo. Entonces tenés que aprender a gestionar las emociones. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, como dice ahí, las reacciones emocionales aumentan la tensión. Y pretender que en una conversación difícil no haya sentimiento y no haya emociones es como ir a una ópera y pretender que no haya música. ¿Ok? Entonces, imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Gestionar las emociones. Respira. El aliado para gestionar la emoción es la respiración. Respira y nombra la emoción. ¿Mm? Si estoy enojado, respiro y estoy enojado. Si el otro está enojado, ¿cómo gestionar la emoción del otro? Reconociendo la emoción. ¿Qué es lo que dije que te enojó? ¿Qué es lo que dije que te molestó? ¿Qué es lo que te dije que te hizo ponerte triste? ¿Qué es lo que dije que te enojó? Porque mi intención no era que te enojes, pero ¿qué fue lo que hice para que te enojes? Eso gestiona emoción, reduce emoción. Y te voy a dar otro tip más. Desde la biología, desde la biología, el proceso corporal que genera la emoción, el proceso corporal que genera la emoción dura 90 segundos. Después de 90 segundos, si seguís enojado es porque estás eligiendo seguir enojado. Entonces respirá 90 segundos, minuto y medio, ponete a respirar, ¿no? Y esa es la forma como podés gestionar tu emoción. Segunda habilidad, la escucha, la escucha. Si vos no escuchás la historia del otro, si no escuchás la mirada del otro, si no tratás de comprender lo que el otro te está diciendo,
no hay chance de que esa conversación sea efectiva. Entonces, grabate esto, la capacidad de prestar atención es inversamente proporcional a la necesidad de tener razón. Si vos estás obsesionado con tener razón, no vas a tener chance de entender. No vas a tener chance de escuchar, porque vas a tener tu escucha apagada. ¿Mm? Tercera habilidad que tenés que tener, indagar. ¿Y qué tenés que indagar? Primero, abrazar este tercer tips. La certeza te deja fuera de tu historia. La curiosidad es la única manera de entrar en la historia del otro. Y para entrar en la historia del otro, tengo que indagar. ¿Y qué tengo que indagar? ¿Qué tengo que entender? ¿Cómo entiende la situación y por qué? ¿Qué es lo que estás pensando y por qué estás pensando? ¿Cuál es tu intención en esta conversación? ¿Cómo interactúo tu acción y mi acción para que tengamos este tema, o este problema, o este conflicto? ¿Cuáles son los sentimientos que te despierta esto? Eso tengo que comprender. Claro, lo difícil es ponerse en el papel de comprender. Por eso la actitud es tan importante que ya voy a llegar. ¿Ok? Entonces, si no entiendo, si no escucho, si no comprendo, estoy listo. Entonces, ¿cuál es el indagar efectivo? 3 pasos, 4 pasos. ¿Qué es lo que pensás? ¿Por qué es lo que pensás? ¿Por qué es importante para vos? ¿Qué propones? 4 pasos. ¿Qué es lo que pensás? ¿Por qué lo pensás? ¿Por qué es importante para vos? ¿Qué es lo que propones? Y después viene tu expresar. Y el expresar efectivo es usar hablar desde el yo, desde la primera persona del singular. Jamás sacar el dedo, porque vos, porque lo que hiciste, por esto, porque cuando uno saca el dedo, está atacando ¿qué? La identidad del otro. Y cuando uno ataca la identidad del otro, el otro se va a defender y se acabó la conversación efectiva. Entonces, el expresar efectivo es, esto es lo que yo observo, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo propongo, esto es lo que pienso, esto es por qué lo pienso, esto es por qué es importante para mí y esto es lo que yo propongo. Eso es un expresar efectivo para llevar adelante una conversación efectiva. Entonces, pasamos las 4. Gestionar emociones. Acordate, gestionar emociones. Escucha empática, indagar, expresar efectivo. Esas son las habilidades que yo tengo que desarrollar para la vida, te diría, no para las conversaciones difíciles, para la vida. ¿Mm? Entonces llegamos a la A. ¿La A de qué? De actitud. Acordate, sin esta, el resto no existe. O sea, podés ser un excelente escuchador, podés ser una excelente forma de expresarte, podés ser excelente en comprender, podés ser excelente en todo lo demás. Si te falta esto, todo lo demás no existe. Entonces yo te pregunto a vos, a ustedes en realidad, ¿cuál creen que debe ser la actitud indispensable que hay que tener para una gestión efectiva de las relaciones y por ende de las conversaciones difíciles? ¿Cuál es la actitud indispensable? Utilicen el chat. Gabriel, ya te contesto la pregunta, ¿eh? La empatía dice Franco. La empatía dice Cecilia. La empatía dice Gabriel. La apertura, la flexibilidad, la empatía, la calma positiva. Muy bien. Ok. Primero le voy a contestar a Gabriel. Y después voy a ir a eso. Gabriel dice, el que hace las preguntas lidera la conversación. Eh, yo diría que el que hace preguntas puede liderar la conversación. Yo lo que digo es que el que aplica estas herramientas que vos estás viendo acá es el que lidera la conversación. Ya sea porque empieza a hablar o ya sea porque está del lado de la escucha. Cuando vos tenés estos tips, vos empezás a liderar la conversación.
Te pongo un ejemplo. Suponete que yo estoy en una conversación con Maffer, acá que la tengo acá, que la veo a Maffer, ¿no? Y estoy con Maffer. Y Maffer viene a mí a hablarme de algo que hice yo y entonces arranca de su postura diciéndome, porque vos, Gustavo, con lo que hiciste, lo que hiciste fue esto, 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 tenemos este quilombo por tu culpa. Yo le digo, bueno, Maffer, para. Y entonces ahí empiezo a aplicar los tips de esto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entenderla. Maffer, quiero comprenderte. ¿Qué es lo que vos viste que yo hice? ¿Cuáles son los hechos que hice? Y claro, a través de las preguntas empiezo a liderar la conversación, pero las preguntas tienen que seguir un hilo de estos tips que estuvimos viendo. ¿Qué es lo que tengo que ver primero? Me tengo que preguntar para ver cuál es la historia que ella se está contando. ¿Qué es lo que ella ve? ¿Cuáles son los hechos sobre los cuales está sustentando lo que me está diciendo? La segunda es, ¿qué es lo que yo hice para hacerte sentir lo que sentís? Y la tercera, bueno, yo puedo tener parte en esta culpa y entiendo que puedo tener parte de esta culpa. Ahora vos, ¿cuál considerás vos que también podías haber hecho distinto para que no estemos en este lío? Entonces, con estos tips y la pregunta empiezo a liderar la conversación. La pregunta es una herramienta para liderar la conversación. La aplicación de los tips es lo que me permite a mí liderar la conversación. Ahora voy a esto. ¿Cuál es la actitud? Hablamos de la empatía, la apertura, la flexibilidad, positividad, son todas buenísimas, son todas cosas que tenemos que hacer para poder tener conversaciones efectivas, pero la actitud indispensable para tener una gestión efectiva de relaciones y conversaciones difíciles es buscar el beneficio mutuo. Covey dice, pensar, ganar, ganar es el corazón mismo de las relaciones. ¿Mm? Entonces vos me dirás, bueno, pero en un proceso de cambio, ¿cuál es el ganar, ganar? Bueno, escuchá, indagá, preguntá. ¿Cuál es tu ganar? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo importante para vos en este proceso de cambio? ¿Qué te haría sentirte tranquilo en este proceso de cambio? Ahora, para poder ir al ganar, ganar, para poder ir al ganar, ganar, tengo que tener ciertas para mí que hacen a la actitud que son indispensables. La primera de ellas es la integridad. Sin integridad no hay chance. La integridad tiene que ver con lo que pienso, digo y hago en coherencia. Y la integridad no se juega con los demás, se juega con uno mismo. Segunda actitud que tengo que tener, la humildad. ¿Mm? Desde la humildad puedo entender al otro, desde la humildad puedo respetar al otro, desde la humildad puedo indagar, desde la humildad puedo construir conversaciones efectivas a pesar de que son difíciles. Lo contrario de la humildad es la arrogancia. Desde la arrogancia voy a buscar tener razón. Desde la arrogancia soy el único que sabe. Desde la arrogancia siempre voy a tratar de estar imponiendo mi punto de vista. Tercera actitud indispensable, el coraje. La humildad y el coraje son como hermanitas gemelas. Porque con la humildad comprendo, con el coraje expreso mi idea. Cuando yo comprendo pero no comparto, tiene que aparecer mi idea. Y para que aparezca mi idea, tiene que aparecer el coraje de manifestarla. Entonces, para mí la humildad y el coraje son como las mellizas y a mesa, poner lo que quieras. ¿Ok? Y ahora te voy a mostrar por qué. La tercera es hacerme cargo. Si hay un problema, posiblemente yo tuve algo que ver con ese problema. Ya luego, porque hice algo, porque no hice algo, porque dije algo, porque lo dije mal, por lo que sea. Pero me tengo que hacer cargo. Y la cuarta es tener mentalidad de abundancia. En este conflicto esta resolución podemos llegar a un punto en común donde los dos podamos sentirnos tranquilos. Si yo no tengo esa actitud, si no tengo eso que está ahí, la actitud es cero. Y si es cero, tu conocimiento y tu habilidad lo vas a usar, ¿sabes para qué? Para manipular al otro. Para querer tener razón, para echarle la culpa al otro. Y lo que vas a estar haciendo, que es lo más peligroso de todo, es atacar la dignidad de la persona. Porque cuando uno ataca la dignidad de la persona, cualquier cosa puede volver. Entonces, humildad, coraje, integridad, hacerse cargo, mentalidad de abundancia.
Y fíjate una cosa, porque cuando vos tenés mucho exceso de coraje y poca humildad, vas por lo que vos necesitas, vas por tener razón, vas por ser el todo, vas por vos. Cuando vos tenés mucha humildad y poco coraje, estás cediendo siempre. Es como que le das la razón siempre a los demás. Y cuando vos le das la razón siempre a los demás y cedes, va a haber un punto donde vas a explotar. Cuando no tenés tu humildad y tu coraje están en cero, lo que haces es evitar los conflictos, evitar las conversaciones difíciles. Esa vieja frase que es mejor tenerla a que terminemos peleados, mejor no tenerla a que terminemos peleados. No, bullshit. ¿Ok? Entonces, la situación ideal cuando algo es eficaz es cuando hay humildad y cuando hay coraje. Desde la humildad comprendo, desde el coraje expreso mi idea. Desde la humildad indago, desde la humildad escucho y desde el coraje expreso mi posición. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio entre el coraje y la consideración. ¿Ok? Cierro y abrimos a preguntas. Primer paso en una conversación difícil, prepararla. Para mí es una irresponsabilidad ir a una conversación difícil sin prepararla. Ir a dar un feedback sin prepararlo, ir a hablar de un cambio sin prepararlo, ir a hablar de rendimientos sin prepararlo. Para mí es un acto de irresponsabilidad. Porque tiene que estar sustentada ¿qué? En hechos. Ustedes no pueden dar un feedback que esté sustentada en opiniones. Ah, y me parece, deberías mejorar no sé, en tu escucha. Bueno, ¿y por qué debería? Porque se me ocurre que tenés que mejorarla. No, eso no es un feedback, eso es una porquería. ¿Ok? Es una porquería. Un feedback sin hechos es una porquería, grábatelo. Una conversación difícil que no esté sustentada en hechos jamás termina en una conversación efectiva. La segunda cosa que tenés que hacer durante la preparación la primera cosa en la preparación es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Y cuál puede ser el objetivo del otro? ¿Mm? Después viene, ¿cómo vas a decir las cosas? Acordate siempre de usar tu mensaje hablando del yo. Lo que yo veo, lo que a mí me pasa, lo que yo propongo, lo que yo siento, lo que yo necesito. No porque lo que vos hiciste por tu culpa pasa esto. No, no. Envío el mensaje o si el otro habla, el tercero y el cuarto pueden rotar según cómo se dé la conversación. La clave es que cuando envías el mensaje siempre tenés que tener en consideración al otro y cuando tenés que ponerte en la escucha, acordate de escuchar para comprender, indagar para entender, ¿m? Y gestionar tu emoción. Y cuando las cosas están puestas sobre la mesa, donde salí de la posición de mi posición de buscar tener razón y bajo a buscar el interés del otro y mi interés para tratar de encontrar el beneficio mutuo, desde ese lugar va a haber un punto donde podemos discernir cuál es el próximo paso. Entonces, el gran problema que tienen los feedbacks es esa postura de sabelotodo del jefe frente al empleado, en lugar de llevar la conversación a una conversación de aprendizaje para que juntos podamos trabajar mejor. Y fíjate cómo cambia el objetivo de la conversación. Vamos a tener una conversación de mejora de rendimiento, los dos, para ver cómo mejoramos para trabajar juntos. Fíjate cómo cambia el feedback. Entonces, ¿es fácil? No, claro que no es fácil. La más fácil es seguir con nuestras conversaciones difíciles. Y siempre llévate esto en una conversación difícil. ¿Qué pasa si en esa conversación difícil sucede todo lo contrario a lo que yo espero que suceda? ¿Cuál es mi alternativa? ¿Cuál es mi malla de contención? Esto en las empresas de familia es fantástico. El hijo que quiere que su padre se corra, ¿no? Bueno, y si tu viejo no se quiere correr, ¿qué vas a hacer? Bueno, malla de contención. Si tu viejo no se quiere correr, ¿qué es lo que vas a hacer? Esa es tu malla de contención. Ok, buenísimo. Abrimos a preguntas, ¿te parece, Maxfer? Buenísimo, excelente, qué lindo, me encanta este tema. Siempre volvemos a refrescar cosas importantes que tal vez se nos escapan. Muy bien, vamos entonces al chat. Acá Franco preguntaba, Excelente. en realidad decía, no siempre se puede preparar la conversación y muchas veces surgen repentinamente.
Importante Perfecto, punto. buenísimo. Importante punto. Tal es así. Muchas veces surgen repentinamente. Y ahí cuando surge repentinamente, lo más difícil es gestionar tu emoción. Lo más difícil es volver a tu centro. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque es lo más difícil. Porque si vos volvés a tu centro y podés hacer que tu razón funcione y no tu emoción, eso es para mí volver al centro, ¿no? Cuando algo me sorprende porque me desequilibra, ¿no? Entonces, como me desequilibra, lo que tengo que tratar de buscar es ir al centro. ¿Y qué implica ir al centro? Es que mi razón empieza a funcionar. ¿Y qué tengo que empezar a aplicar? Los tips que empezaron acá. Tratar de entender. Che, ¿por qué me está diciendo esto que me está diciendo? ¿Cuáles son los hechos que sustentan esto? ¿No? Llevar a la indagación a partir de los tips. Si estoy en una etapa donde me viene a culpar, bueno, ¿qué consideras que es lo que hice para que haya sucedido esto? Ustedes siempre piensen que la pregunta que ustedes hagan para entender la posición del otro, al otro le baja su postura. Entonces, claramente que nos sorprenden las conversaciones difíciles y no las podemos preparar, pero lo que sí podemos estar seteado, que no es fácil, es buscar nuestro centro y desde el centro empezar a indagar. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué te hice sentir? ¿Qué es lo que te pasó con lo que hice? ¿Qué parte podéis haber tenido vos en esto? ¿Mm? Bueno, a mí lo que me pasa con esto es esto. Bueno, ¿por qué pensás eso? ¿Qué proponés? ¿Por qué es importante para vos? Irme de la certeza de tener que responder y abrazar la curiosidad. Eso para mí es ir al centro. Cuando una conversación te sorprende, trata de soltar la certeza, esa necesidad de defendernos, esa necesidad de demostrarle al otro que valemos, que no somos fracasados, que somos dignos de ser queridos y todo eso que nos sale de defensa, y abrazar la indagación. ¿Mm? Cecilia pone en mi Delfina casa. nos pregunta, sí, No sé, Delfina pone en mi nos casa, plantea sí. que no llegó a entender el tema de la mentalidad de abundancia, es Ok, decir, ¿qué la más le mentalidad de podemos abundancia. aportar? Muy bien. Primero le digo a Cecilia que si logra en su casa hacer esto es como la maestría, es como lograr un doctorado, digamos, porque el más difícil de aplicar todas estas cosas es en nuestras casas, porque con la gente que vivimos los conocemos, sabemos lo que nos va a decir, ya estamos acostumbrados a que nos digan siempre lo mismo, y esos son los prejuicios que tenemos, por eso no resolvemos. ¿Ok? Mentalidad de abundancia. Sí. Delfina, la mentalidad de abundancia es una mentalidad que piensa que en el mundo hay para todos. ¿Mm? Yo soy coach, ponele. Maffer es coach. Si yo no tengo mentalidad de abundancia, que va a haber clientes que van a preferir a Maffer y otros van a preferirme a mí, y lo que tengo es una mentalidad de escasez, lo que busco es derrotar a Maffer para quitarle los clientes. Y eso es mentalidad de escasez. La mentalidad de abundancia es pensar que hay para todos y que no hay una sola alternativa, sino que puede haber varias. Y que si yo me enfrasco en mi única mirada, me estoy perdiendo de escuchar la mirada del otro, que me puede a mí no solo entender su mirada, sino poder comprender algo distinto a lo que yo no comprendo, a lo que yo no veo. Ustedes como líderes siempre piensen esto, si sus equipos no le aportan ideas, la capacidad de su equipo está limitada por la capacidad de ustedes. Toda capacidad de un equipo está limitada por la capacidad de su jefe. Porque el jefe siempre tiene la razón y el jefe siempre dice lo que hay que hacer. Entonces, ese equipo no va a ir más allá de la capacidad. Tener mentalidad de abundancia como líder es saber que mi equipo me puede aportar ideas que yo no veo. Tener mentalidad de escasez es imponer mi idea sin escuchar la de los demás. En el mundo hay para todos, en el mundo hay ideas que todos puedan tener. Si yo no tengo esa mentalidad de abundancia de ideas, me voy a quedar únicamente con las ideas que tengo yo. A eso me refiero con mentalidad de abundancia. Decime si te Sí, respondí, Delfina, te preguntaba, Delfina. y creo que ahí para hacerles un aporte adicional, digo, hoy en día esto se ve mucho en las organizaciones donde están conviviendo distintas generaciones, ¿no? Esta mentalidad que tenemos las generaciones mayores de que la información es mi mayor valor y no quiero compartir y hay poca colaboración con el otro, a diferencia de las nuevas generaciones que tienen como innato esto de
colaborar, de trabajar, de compartir la información y demás. Entonces ahí es donde muchas veces se generan esos conflictos. Y una excelente manera es esto que traías, ¿no? Vivimos en un mundo de abundancia. Todos podemos complementar con aspectos de valor a la toma de decisiones. Todos podemos colaborar trayendo aprendizajes, experiencias, herramientas y complementarnos para que ese equipo sea, como bien decías, que no esté topado por solamente lo que tiene el líder, sino es muchísimo más enriquecedor cuando cada uno puede aportar cosas de valor para el beneficio de todo el equipo. Y eso es de alguna manera vivir en la abundancia, ¿no? Es decir, no estar mirando en contra del otro, sino cómo juntos podemos lograr una sinergia que nos permite resultados aún mejores. Entonces creo que un poco apuntaba a eso. Ezequiel Ujú. acá nos pone también, perdón, Cecilia primero decía que en mi caso dediqué un par de esas charlas que decía para escuchar solamente y responder. Ujú. Y Ezequiel plantea cómo posicionarse en una conversación difícil cuando el que debería liderar el equipo no cumple ese rol. Bueno, buenísima. Voy a ir por partes, ¿no? Porque antes hay una de Cristina que dice el resultado siempre depende de nosotros. Entonces, yo diría que sí, que depende Ah, de sí. nosotros en conjunto, digamos, ¿no? Pero si nosotros aplicamos estos tips y lideramos la conversación, sí, depende de nosotros. De Cecilia que dice, en mi caso, dediqué un par de esas charlas que decís para escuchar solamente y responder. Bueno, sí, no es solo. Vuelvo a lo mismo, la escucha es importante, el indagar es importante, acordate siempre humildad y coraje. Lo importante es poner sobre la mesa las ideas de los dos y ver cómo juntos llegamos a una idea que nos beneficie, digamos, a los dos, o que nos sintamos cómodos los dos con la idea. Muy bien, me encanta la de Ezequiel, ¿no? Esta que te dijiste vos, cómo posicionarse en una conversación cuando el que debería liderar el equipo no cumple ese rol. Bueno. Me encanta y quiero llevarte quiero llevarte por una línea, ¿no? Cuando yo leo eso, lo que me pasa a mí, cuando leo esto, me pregunto, Ezequiel, ¿vos por qué actitud tomás frente a eso? ¿No? Y ahí puedes tomar dos tipos de actitudes, una actitud de víctima o una actitud de protagonista. La actitud de víctima es quedarme con que el que debería liderar el equipo es el que debería ser el que lidere la conversación difícil, ¿no? Esa es la postura de la víctima, desde mi mirada, ¿eh? Ahora, si yo me pongo en protagonista y la conversación difícil la genera o la produce quien debería liderar ese equipo, ¿por qué no me pongo yo a liderar a mi jefe? ¿Y por qué no lo lidero en una conversación difícil? ¿Por qué no lo indago sobre los hechos de lo que está diciendo? ¿Por qué no lo indago sobre la contribución que podemos haber tenido? ¿Por qué no lo indago sobre los sentimientos? ¿Por qué no lo indago sobre lo que es importante para él? ¿Por qué no lo indago por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué no lo indago por qué es importante para él? ¿Por qué no lo indago por qué propone? Entonces, claro, para ponerme protagonista, tiene que aparecer la humildad y el coraje. Y tiene que aparecer el beneficio mutuo. Entonces, la primera cosa que te haría es qué actitud tomás vos frente a esta persona que tiene que asumir ese rol. Porque ahí está la clave, ¿no? Porque yo me convierto en pasivo. Si yo me pongo en la actitud de que el otro debería asumir el rol porque es el líder y es el que lidera el equipo, ¿y cómo te sentís vos siendo pasivo, haciendo lo que el otro dice o lo que lo demás? Entonces es una cuestión de actitud. Por eso la actitud para mí es importantísima. Entonces, si yo estuviese en tu lugar, Gustavo estuviese en tu lugar, no estoy diciendo que vos tenés que hacer lo que yo hago, si Gustavo estuviese en tu lugar, indagaría. ¿Por qué pensás lo que pensás? ¿Por qué es importante para vos? ¿Qué proponés que hacemos? Y después le diría, ¿te interesa escuchar mi mirada? Esto es lo que yo pienso. Esto es por qué lo pienso. Esto porque es importante para mí. Lo que yo propongo es esto. Bien, en mientras tanto hay una pregunta más, pero les quiero pedir, ahí Lala nos puso
el enlace a un formulario que les pido por favor que todos los que participaron nos ayuden. Es un formulario para tener más claridad acerca del valor que les aportan los webinars y qué otras temáticas son importantes para ustedes para tenerlas en consideración en los próximos webinars. Así que por favor déjennos de regalo su observación de este webinar. Viviana dice, cuando las personas están emocionalmente desequilibradas en ira o llanto, ¿cuál será la mejor, la me- cuál será la mejora, cuál será La mejor nuestra mejor actitud. actitud? Seguir escuchando, comprendiendo cuál es el límite. Ok, fantástico. Me encanta la pregunta, Diana. Muy buena pregunta. Todas tuvieron muy buenas preguntas, pero Mm, acá es donde aparece la escucha empática. Y la escucha empática es únicamente entender. No es ni aconsejar, ni dar mi opinión. Es únicamente entender. Y el tip que a mí me sirve, sobre todo cuando me enfrento a personas que están en un estado emocional alterado, es devolverle la emoción, nombrarle la emoción, ¿no? Me gustaría entender por qué estás enojada. Me gustaría entender por qué estás en llanto. Me gustaría comprender tu emoción. Esa, esa simple palabra de nombrar la emoción, el enojo, la tristeza, la que consideras, hace que la emoción de la otra persona baje. Y cuando las personas nos sentimos comprendidas, automáticamente esa emoción baja. Ahora, la postura ahí es comprender. Porque ¿cuál es el límite? Me preguntas ahí. Yo te la reformularía. No hay chance de poder llegar a algo efectivo cuando hay emociones alteradas, sean las tuyas o la del otro. Entonces, lo primero que uno tiene que resolver en una emoción, en una conversación difícil o en esta situación, es tratar de poder salir de la emoción para que aparezca la razón. Porque mientras que no aparece la razón, no hay chance de resolver esa conversación. Entonces yo te diría que no hay límite. El límite se determina cuando la persona sale de esa emoción y puede empezar a razonar. Ese para mí es el límite. Porque desde la emoción alterada no vas a poder lograr nada. Y la forma es escucha empática, comprender la emoción sin recomendación, sin opinión, sin nada. Solo tratar de entender por qué tiene la emoción que tiene, por qué está enojada, por qué está triste, por qué está alegre, por qué está feliz, la que sea. ¿Ve? Esa es lo que a mí me sirve en este tipo de conversaciones, Viviana. Porque ¿dónde hay un límite cuando lo que vos buscas es la efectividad? ¿Dónde está el límite? Donde cuando vos buscas es la efectividad. A vos lo que te tiene que importar es la efectividad y para poder lograr esa efectividad hay que tratar que entre la razón y salir la emoción, porque los conflictos se resuelven desde la lógica, desde los hechos, no se resuelven desde otro lugar. Y para que la razón entre, la emoción tiene que estar apagada. Bueno, gracias a Luca, gracias a Franco, gracias a Delfina, gracias a Viviana. Este, Muchas bueno, gracias a todos y mm, vamos entonces cerrando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos encanta tener estos espacios que nos permiten conocernos más, adquirir tal vez nuevas herramientas o nuevos conocimientos que nos inviten a mejorar nuestra actitud para darle el broche al webinar de hoy. Y queremos invitarlos a que se mantengan siempre dentro de nuestra órbita, que nos puedan seguir en las redes para que se enteren de estos webinars que creemos que son buenos espacios para seguir creciendo juntos. Les doy un abrazo muy grande a todos. Gracias, Gustavo, por traernos estos temas que son tan interesantes para compartir con nuestra audiencia y nos vemos en la próxima charla. gracias a todos, ¿eh? Chau, chau. Adiós.